tema es hágase tu voluntad. Recuérdense que el punto primordial en el cual se están basando todos estos temas es hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. El tema que nos toca hoy es continuación de la voluntad de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que referirnos a esto? Porque fue la voluntad de Jesucristo la que nos trajo la tabla de salvación. Fue por medio y en Jesucristo donde todos encontramos la paz. Y solo por medio de su sangre es que somos trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz. Es por fe en lo que Jesucristo hizo. Y es importante entender este punto porque la voluntad del hombre que no está en Cristo está unida a la voluntad satánica. ¿Quién me va a sacar? Diría Chespirito. Y ahorita, ¿quién va a venir en mi auxilio? En este caso no va a venir Chespirito, él no puede hacer nada y es puro cuento, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién me podrá sacar a mí del poder de las tinieblas? Sino aquel que bajó. Aquel que bajó. Y murió por usted y murió por mí. Por eso, gloria a Dios. Por eso necesitamos retroceder un poquito en ciertos aspectos y agarrar una gran corrida para entender todo este proceso tan hermoso. Así es que en relación a la palabra de Dios hay un punto importante porque esta es la base de esta charla y es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Por favor, tome su palabra, usted léala allí. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tremenda, poderosa y eterna cita. Tremenda. Así es que ya estamos viendo que Él, siendo Dios, dejó todo, se hizo hombre y se hizo el más humilde de los hombres, siendo el siervo de todos los hombres. Él era el único que podía venir y el único que podía poner su sangre para que nosotros pudiéramos ser justificados. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta este momento bajo otros puntos de vista. El primero, Lucifer profanó su santuario y su voluntad se hizo enemiga de Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Se hizo enemiga, profanó su santuario. Unió su voluntad, o sea, la voluntad de Lucifer, a la iniquidad y procedió en maldad. Su nombre fue cambiado de Luzbel a Lucifer. Fue echado, fue cortado, arrojado al abismo, a lo profundo, y ahí están las dos citas de las cuales ya hemos platicado. En relación al hombre, teniendo la mayordomía o gobierno delegado por Dios en el Edén, él tenía la mayordomía, él tenía todo a su disposición. Era el momento ideal para hacer lo correcto, lo bueno y lo agradable. Era el momento para que el hombre aceptara la invitación en una forma directa y pasar del nivel de donde estaba Adán a un nivel superior, porque por medio de Cristo vamos a otro lado. Vamos a la relación, al ámbito del Padre. Así es que la invitación estaba ahí. Recibió las instrucciones necesarias para comer del árbol de la vida. Él lo sabía. Y también sabía que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, la invitación estaba ahí. Adán lo sabía, Eva lo sabía. Recibió la advertencia acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes ciertamente morirás. Y no solo era morir, sino que la voluntad del hombre se unía a la voluntad satánica y la voluntad satánica amarraba en cierta manera la voluntad del hombre para que el hombre no pudiera ver las cosas de Dios.
lo amarró, lo hostigó, lo esclavizó. El hombre unió su voluntad a la voluntad de Lucifer y con ello se hizo reo de muerte y lleva la iniquidad adentro y su carne se vuelve enemiga de Dios. Romanos 8, 7, 8, Pablo lo especifica bien. La carne es enemiga de Dios. Cuando uno no entiende todo este proceso, uno dice, mi carne, ¿por qué mi carne va a ser enemiga de Dios? Cuando no tenemos comprensión de las Sagradas Escrituras, entramos en duda, en incertidumbre, y de repente entramos en una especie de una helicoidal en donde como no entiendo para qué, pero aquí ya está claro, ¿cayó el hombre? Sí. ¿Merece morir? Sí. Claro que sí, comió. Pero después de Cristo, ¿merece vivir? Sí. Ahí está. Ok, entonces Romanos 8, 7, 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En pocas palabras, el hombre en sí mismo, con su fuerza y con todo lo que quiera, no puede. Está atado. O sea, el enemigo es el dueño de esa casa. Tiene que venir el hombre fuerte para sacar a ese hombre que está ahí. ¿Cierto? ¿Y quién es el que viene? Cristo. Por eso es importante entender que si la voluntad del hombre está unida a la voluntad de Satanás, la pregunta sería, ¿y entonces la voluntad de Jesús a quién estaba unida? Eso es lo que vamos a ver. Esa es la continuidad de este tema. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es más, se los voy a decir. Cuando vivimos en el mundo de la carne, no agradamos a nadie. Muy pocos dijeron amén. Los demás están metabolizándolo ahorita. Los que vivíamos en el mundo de la carne, no podíamos satisfacer a nadie. Y cuando queríamos satisfacer a alguien, nos acomodábamos a la chunchería de la carne del otro. Ay, qué poquitos lo hicieron. Yo me acuerdo cómo lo hacía. ¿Sí? Entonces vemos cómo la carne hacía eso, se atropellaba, no puede agradar a Dios porque la carne ni agradaba a los demás y la carne buscaba a todo momento para hacernos sentirnos mal interiormente. La acallábamos con un montón de cosas. Acallábamos la conciencia cuando mentíamos, cuando hacíamos algo mal y de repente, pero si yo no lo dije con ese tono, lo que pasa es que el otro lo interpretó mal. La carne del otro, ¿qué carne del otro? La suya, la mía, la nuestra. Ay Dios. Amén. Qué interesante está la cosa. Bueno, en el propósito de su voluntad, estoy hablando de la voluntad del seno de Dios, no está en que el hombre, por favor, oiga esto, desde aquí está la voluntad de que el hombre no. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la batalla. No quiere que el hombre se pierda. Esto no es suyo ni es mío. Esto viene de lo alto. Desde la eternidad, el Cordero es, otra vez regreso. ¿Sabía Dios que el hombre podía caer? Sí. Alguien tomó una decisión aquí. La decisión fue tripartita. Cristo es engendrado. ¿Sí? Pero desde antes hay una decisión. Así como tú vas a engendrar, morirás por lo que nosotros amamos. Por lo que nosotros amamos. ¿Usted cree que Jesús ama más al hombre que el Padre? ¿Y que Jesús ama más al hombre que el Espíritu Santo? No. Por eso no puedo separarlos, sino porque en los tres está la unidad de venir por nosotros, porque somos el objeto de la creación del reino de Dios. Somos el objeto de Él. Así es que desde la eternidad el Cordero es
Y en el Edén era fácil entender si ya tenían todo este plan y el hombre cae. Dios le dice, bueno, caíste, pero surprise para todos ustedes. De la descendencia de la mujer nacerá alguien que los va a sacar. Vea usted, esto no es una cosa de que se juntaron dos arquitectos, un ingeniero y un médico para hacer una fábrica de leche. Eso no es cierto. Esto viene desde antes, el amor de antes. Con amor eterno te he amado. Los elementos que estamos viendo no son cosas ni obras de la casualidad. Es obra y producto del amor de Dios a favor de nosotros. Entonces, se presenta la promesa de la descendencia de la mujer. Nacerá uno que le va a hacer así a aquel. Y los va a levantar a ustedes. Y es más, se los va a traer para acá. Ese es el plan. Ahora, veamos, el Cristo engendrado, creador y sostenedor de todo, se encarna. Allá, se encarna. Quiere decir, nació. ¿Es cierto o no es cierto? Pero la cuna está vacía. Y dio su vida y murió. Pero Él no está en la cruz. Él resucitó. Pero es importante traer todo esto a colación para que nuestra mente se ponga activa. Nuestro corazón se agite y el Espíritu haga su obra en su vida y en mi vida. Necesitamos ser despertados. Se encarna, se hace hombre para cumplir el plan de salvación, pariente cercano. ¿Desde cuándo cree usted que es pariente cercano? Desde que Jesús vino, ¿va? Vea qué punto de revelación. Póngalo en su libreta. Nosotros somos parientes de Dios desde el momento en que Él pensó en nosotros. Somos parientes de Dios desde que Él pensó en hacernos a imagen y semejanza de Dios. Como Él tenía ya esto, dijo, Moisés, apunta eso. Para que eso quede como un antecedente y sepan que cuando una familia, uno de sus hijos es vendido, el único que lo puede rescatar es uno de su propia raza. Nuestro amado Señor, nuestro Creador, a imagen y semejanza nos hizo pariente de quien somos desde este lado, pariente de Él. ¿Quién viene por nosotros? Sus parientes. Él a rescatar y a pagar lo que nosotros no podíamos. El plan de salvación, pariente cercano. Tal vez alguno no tiene claro lo que es pariente cercano. En el tiempo de pobreza del pueblo de Israel había una ley que decía, si de repente no tienen algo que comer, pues den su chivito o uno de sus hijos. Y si no, el otro hijo. Y si no, toda la familia se hacía prisionero porque no tenían que comer. Y la única forma de ser rescatado era por un pariente cercano. Su papá, un hermano, un primo. Y en este caso, Jesús, ¿qué es de nosotros? Él dice que es nuestro hermano. ¿Por quién viene Él? Porque se hizo, bajó a más para hacerse siervo de sus hermanos, que éramos el objeto del amor de Dios. Él no viene por casualidad, chicos. Él es pariente, que nos dice que somos sus parientes y que viene por nosotros y que el costo Él lo va a pagar. Vengo al rescate de mi oveja, vengo al rescate de mi pueblo, vengo al rescate de tu vida, vengo al rescate de todo lo que se ha perdido. ¿Vamos bien? Amén, 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 amén. ¿Quién dice amén? A ver, necesito 3 trompetas el día de hoy. No he dicho nada. El cumplimiento de la promesa. Hemos visto parte de todo esto que está aquí. Y el hombre estaba caído, pero había una promesa en el Edén. Promesa que venía desde antes, pero que el hombre la conoció en el Edén. En todo este momento de oscuridad, o de los 30 y pico años, 20 y pico de años de su vida de oscuridad,
usted no tenía idea del amor de Dios. Había tenido toques de Dios, no los entendió. Hasta que el día que se reveló a su vida y lo hizo ver lo grande, lo precioso, lo majestuoso, lo fiel, lo fideligno, etcétera, 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 que es Él. Y Él no baja ninguna de sus cualidades, las mantiene. Por eso es que Jesucristo ha cumplido y nosotros estamos aquí para ser llevados allá. Bendito sea Él y toda honra sea para Él. Entonces veamos, 1, las promesas del Antiguo Testamento fueron cumplidas en la persona de Cristo. Hay algunos dicen que fueron 450 promesas. Otros dicen que fueron 1250 promesas las que se cumplieron. Miren, a mí si me lo dicen antes de, yo no lo hubiera atinado hasta que Él llegó a mi vida. Y si fueron 1, si fueron 2, si fueron 3, bendito sea tu nombre, yo soy testigo del amor de Dios. ¿Cómo cambia todo? No se necesita ser teólogo, pero si es necesario el encuentro con Jesucristo. Tremendo. Así es que todas las promesas fueron cumplidas en Cristo. Pero hemos hablado aquí de que todo tiene un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo aquí en la tierra? 33 años. ¿Cuánto tiempo es lo más que usted puede vivir sabiendo ya cuál es su edad? No lo sabe. 10, 15 años, 5 minutos. Se puede reír. Porque si se va, espero que se vaya y se prepare ya para recibirnos. Entonces hay un tiempo. Llegado el tiempo de la promesa, dice que la eternidad se abrió y bajó alguien. Veamos qué dice Gálatas capítulo 4, del 3 al 5. Y dice así: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto es un plan. Hasta aquí dice el Señor, es suficiente, hijo, y el hijo baja. Nosotros también, a mí el Señor me dirá, Ángel, hasta aquí, sube. Hay un tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿a quién? A su hijo. Por favor, lea despacito. ¿Envió a quién? A su hijo. Nacido de... ¿Por qué nacido de mujer? ¿Por qué no vino directamente? Porque tenía que ser pariente cercano, nacido de la carne. Tenía que nacer de una mujer. Era la única manera en la cual podía cumplir toda la ley y abrir ese útero. Porque es el primogénito. Ahí lo vamos a ver. Entonces, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Como quien dice, aquí está la ley, María está bajo la ley. Tenía que nacer de mujer y bajo la ley, porque por medio de su sangre era que todo lo antiguo era tomado en Él, cargado en Él, y viene el nuevo pacto de sangre que es de gracia a favor de nosotros. Nacido bajo, nacido de, para que se recuerda la palabra redimir. En el Edén el Señor le dijo, come de todos esos árboles, también de este, mira de este, pero no comas de este. Porque si el hombre hubiera comido de ahí, hubiera sido redimido. Pero como no lo hizo, viene Jesús para decir otra vez que, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de un hijo, es hijo de aquel que dice que es padre. Amén. Pariente cercano. Está cumpliendo la ley. Ahora, la ley fue puesta en la palabra de Dios porque venía desde antes. Apúntenlo ahí. Estaba escrito, mucha. Díganme sí. Estaba escrito. Ahora déjenlo en la palabra. Y en la palabra dice la forma como Él nos iba a rescatar. Dejó su trono, dejó todo, se hizo hombre, nació de mujer, bajo la ley, para redimirnos de la ley, del pecado, de la condena, de la muerte, para llevarnos con Él a la vida eterna.
Tremendo ustedes. Gloria a Dios. Pasamos. Entonces tenía que haber una. ¿Qué es una anunciación? Un aviso. Mira, mujer. Mira, hombre. Y en todo tiempo siempre hay un Dios. Lo que va a hacer lo anuncia. El pueblo de Dios es un pueblo profético. La palabra de Dios es profética. Cuando estemos con Él, habrá pasado todo. Porque lo veremos como Él lo ve. ¿Estamos? Anunciación. La encarnación. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y el sí generoso de María. Hoy vamos a conjugar varios elementos. Porque si Jesús es quien dice que es, y yo lo creo, tengo que revisar para atrás, porque hemos perdido piezas del rompecabezas y que tenemos que tomarla y ponerla nuevamente en su lugar. Entonces vamos a leer Lucas 1, 26, 28. Cuando la tengan me dicen amén. Y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¡Guau! Que hago una pregunta. ¿A quién de ustedes se le ha aparecido un ángel y le ha dicho algo muy similar o un poquito diferente? Por lo tanto, ustedes no llegan al quilataje de María, perdónenme. Esclarezcamos. Presidente es presidente, vicepresidente es vicepresidente. En este momento María tenía gracia, cuando nosotros todavía ni la teníamos ni la conocíamos. Ella es jovencita, 16 años. Para que un ángel se le acerque y le diga salve, muy favorecida. Para ser favorecida algo tuvo que haber pasado en María. Si estudiamos a María, yo diría que María vivía con el rostro en el piso. Y la palabra rostro en el piso solo es una forma de decir dependo de ti. Porque cuando uno responde con su corazón a alguien, uno responde de lo que hay en su corazón, ¿o no? Entonces vamos a ver cómo era María. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vean ustedes la forma como ya hay una especie de saludo, un saludo que a cualquiera lo dejaría como turulato. Turulato. Ahora vamos a ver. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Aquí tenemos que parar. ¿De qué se asustó ella? De las palabras, no del ángel. Si ella se asustó de las palabras que el ángel estaba diciendo, para mí ella ya conocía al ángel. Y si ya conocía al ángel, algo había pasado anteriormente, lo que yo llamaría vida interior. Entonces el ángel le dijo: María, no temas por lo que te he dicho, porque eso es lo que pasa, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Todo esto es profético. Profético. Y María entra ahorita en una especie de ¿Usted nunca ha tartamudeado? Pues yo voy a agregarle un poquito, así como para aquí. Yo creo que María se ha de haber quedado más que turulata en alguna manera, así como turbada, y se quedó. Dame tiempo. Porque este diálogo de altura
tiene un significado tremendo. Veamos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren, esto es para volverse loco. ¿Cómo así? ¿Me puedes repetir el mensaje? Yo puedo retroceder. No sé si María le ha de haber dicho eso. Sigamos. Entonces María dijo al ángel, mira, sentate un ratito y platiquemos. A ver, mira, ¿por qué no me dices cómo será esto? Por favor, porque te recuerdo que yo no conozco varón, yo tengo a José con quien nos vamos a casar, estamos comprometidos, pero entre él y yo, tú bien sabes que no hay nada. Eso es lo que está diciendo. Dice, ¿cómo será esto? Pues sí, ¿cómo será si no conozco al patojo? Si no lo conozco en pijama, si no lo conozco, ella pudo haber dicho un montón de cosas, pero no lo conozco. Y el ángel le pudo haber dicho como Jesús le dijo a la gran adúltera, tenés razón, 7 maridos has tenido, pero en este caso, ¿de dónde si no tenía? Estaba comprometida, pero no había tenido relaciones. Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mira, tenía 16 años. Y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ella pudo haber dicho, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, ¿y eso cómo se hace? Yo conozco lo natural, pero tú me estás hablando de lo espiritual. Son 2 lenguajes diferentes. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora voy a hacer una gráfica. Esta es María. María estaba bajo la ley. Algunos dicen que María ya estaba preparada en el sentido de que santa, santa, santa. No es cierto, es falso. Y lo vamos a demostrar el día de hoy, porque ella misma lo dice. Entonces ella estaba bajo la ley, tenía que nacer de mujer y nacer bajo la ley. Si Jesús nacía bajo la ley, ¿dónde estaba María? Bajo la ley. La misma palabra lo dice. María creyó o no le creyó. Porque creyó, pues también ella fue. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y el Espíritu Santo vino sobre quién? Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es la semilla de Dios. La semilla de Dios es el poder del Altísimo. Fíjese. Y el poder del Altísimo que vino sobre ella. ¿Y qué traía el poder del Altísimo? ¿Y quién es la semilla? ¿Quién tenía que nacer en María? ¿Quién venía? ¿De dónde venía? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En pocas palabras, engendrar, traer a vida. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y aquí es la importancia, porque de María va a nacer ¿quién? No es que María sea Dios, ni sea madre de Dios, pero sí es madre de Jesús en el componente humano. Porque el otro componente, ¿de dónde vino? Del Padre. El poder del Altísimo vino en una sombra. Por eso cuando hablamos de Jesús, Jesús tiene la voluntad humana y al mismo tiempo tiene la voluntad divina. Ahora, si esto es cierto, yo me pongo a pensar, ¿cuál era la voluntad que había en el corazón del hombre? ¿La mía con la de quién? No, estoy hablando antes de la caída, perdón, antes de que llegáramos a Cristo. Cuando el hombre cayó, unió su voluntad a la voluntad de quién? De la serpiente. Ahora Jesús, nacido de mujer, ¿qué voluntad trae? La de Dios. Ahora, si Jesús entra en mi vida, imagínense la batalla que va de adentro. Esa es la batalla que tienen ustedes. Porque la voluntad de Cristo quiere hacer la voluntad de Dios. Y todavía la nuestra está toda perpleja ahí adentro, turulata, pegando brincos.
chillidos. Mis hermanos, alabemos a Dios. No. La carne chillando adentro. No. Vengan, vamos a adorar a Dios. No. Y el Espíritu Cristo, alabemos al que es y al que lo merece. Hay dentro de nosotros esa batalla. Me he adelantado un poquito, pero era importante este punto. Cristo, nacido de mujer, ya en sí mismo tiene la voluntad humana y la voluntad divina. Vamos despacito, porque lo dice la palabra, ¿no? Por lo cual también el santo, imagínense, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Ok, sigamos. Cristo se hace solidario con la oveja perdida. Se hace hombre, viene por el hombre, viene por la oveja. Esto es desde antes. Esto no es producto de que alguien escribió la Biblia. Lo siento mucho, la Biblia viene de atrás. Es una obediencia absoluta al Padre. En pocas palabras, el que nació de María ya tiene en su corazón la obediencia al Padre. Ya viene equipado. Permítame hacer una analogía. Ustedes se recuerdan de Adán. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, ¿qué voluntad hubiera habido en él? La de él y la de Jesucristo. Para hacer la voluntad de él, imagínense si en el Edén Adán hubiera comido del árbol de la vida y la culebrita silenciosa hubiera pasado por ahí. Hay un chiste por ahí, aquellos chistes que vienen de China, que dice que si los chinos hubieran estado ahí, ni la escucha, se la hubieran comido de una vez. Pero quiero regresar al punto donde estoy. Y el punto es que si el hombre, Adán hubiera comido del árbol de la vida, hubiera tenido la voluntad de Cristo junto con la de él, y le hubiera respondido a la serpiente de cuando tú vienes a tentar a uno que ya es hijo de Dios. Y de una vez, colorín colorado, mira, yo te acompaño al lago de fuego, quédate ahí y eternamente porque tu tiempo se acabó. Como eso no ocurrió ahí, aquí está el segundo Adán, nacido de mujer y ya unido, porque María dijo sí. Porque el ser que estaba dentro dijo sí, ya viene unida la voluntad del hombre a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es hacer todo lo que el Padre dice. Pero este varón tiene que desarrollarse y tiene que llegar a demostrar que con Jesucristo, en él, conforme a la voluntad de Jesucristo, se puede hacer la voluntad del Padre. ¿Él lo hizo él? Sí. Y si tú le dices sí, ¿quién va a entrar en ti? ¿Y a quién le vamos a hacer caso? ¿Lo quiero como Salvador o lo quiero como Salvador y Señor? Si lo tengo como Salvador, no retire la posición de Rey y de Señor en su vida, en mi vida y en esta congregación. No lo hagamos. Estamos llamados allá. Y es probado en todo. Y eso es lo que vamos a tener en esta y en las próximas prédicas. Ordenando un poco la situación, porque hemos tocado muchos puntos. Vamos a ordenar, a ordenar algunos elementos. Primero, todo está bajo la soberanía de Dios. Todo esto que estoy diciendo no se escapa a un ápice de Dios. El plan está funcionando desde que Cristo fue engendrado para cumplir el propósito eterno del seno de la Trinidad. El hombre fue hecho para estar conmigo eternamente. Pero será decisión del hombre de si quiere estar conmigo o sin mí. Son puntos importantes que no debemos de olvidar. Elementos bíblicos a considerar en el Antiguo Testamento en relación al hombre y a la caída. ¿Contra quién se va a enfrentar Jesucristo? ¿A quién va a enfrentar Jesucristo? Tenemos que ir al Génesis y recordar algunas cosas. Una invitación a participar con el Señor desde el Edén y que sigue vigente. Él viene para decir la buena nueva y que la invitación de Dios sigue operando, sigue actuando. ¿Tiene sentido o no?
Ay Dios, pueblo de Dios. La misma invitación del Edén, ahora es una invitación personal por medio de Jesucristo. Ya no hay árbol como aquel. Ahora es Cristo en persona quien viene a traer. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la resurrección. Sepan que lo que se perdió en el Edén lo pueden encontrar ahorita para regresar. Sigue vigente la invitación por medio de Cristo. Una caída que conlleva varios aspectos. Veámoslo despacito porque todos estos hechos que vamos a ver ahorita no solo ocurrieron, sino que va a ser parte de la victoria de Jesucristo. Y entonces vemos el corazón del hombre. Así estaba en el Edén, ¿se recuerda usted? En el Edén. Y apareció un ser por ahí, la sedujo, y en el momento en que la serpiente entró, ¿qué entró en el corazón del hombre? Entonces, en ese momento el hombre se ganó la muerte y el infierno. Se ganó la separación. Fue tomado por Satanás, fue envuelto por Satanás y todo su ser se volvió perverso. Lo bueno del hombre es abominable a Dios. Lo bueno del hombre es trapo de inmundicia. Pero hasta ahorita, ya pasada la cruz, es que podemos entender esto. Antes, decirle esto a un hombre bueno, filantrópico, es que te tire un sartén encima. Me ofendes en mi dignidad. Deme 5 minutos, que la gracia y el Espíritu obre. Vamos a ver si no te tiras al suelo para ver las cochinadas que puedan haber. Entonces el hombre está caído, hay algo dentro de él, la voluntad del hombre y la voluntad de Satanás están operando y resulta entonces que esclavo del pecado, el hombre ha contaminado el mundo y entonces vemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, Satanás y la carne. ¿A quién tiene que vencer Jesucristo? Al mundo, Satanás, la carne y la muerte. Porque el último eslabón es la muerte. Porque si comes, morirás. Quien lo decretó no fue Satanás. Satanás solo se aprovechó de lo que Dios dijo. Morirás. La muerte no viene de Satanás. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Conmigo o contra mí. Contra mí quiere decir muerto estás, no estarás. El mundo y los seres espirituales. Ahora, consideraciones maravillosas. Vamos a Lucas y a Mateo, vamos a hacer algunos puntos de referencia, porque todos los elementos en los cuales nos vamos a apoyar, obviamente tienen que ser en la palabra de Dios. Los evangelistas tienen un interés muy especial en decir que el que nació de María es Él que ha sido anunciado antes, ¿sí o no? Para aseverar que el que nació, que el que murió y resucitó es hijo de Dios. El interés de los evangelistas es darle a conocer a todos que Jesús efectivamente es el enviado, es el Hijo de Dios, por el cual todos podemos obtener la redención. Ahora bien, Mateo, si usted se va a Mateo 1, del 1 a siguientes, dice que habla de la genealogía de Jesús desde Abraham a David, luego a la deportación a Babilonia y de allí al nacimiento de Cristo. Así lo transcribe Mateo, pero Lucas tiene otra versión. Y Lucas va de Jesús para atrás, hasta llegar a ¿quién? A Set. A Set. Por favor, váyase a Lucas 3. Del 3:23 en adelante, al final dice, y llega hasta ¿dónde? A Set. ¿Y quién era Set? Hijo de Adán.
Entonces, los evangelistas tienen que agarrar la cuerda del Antiguo Testamento y comenzar a empatarla con los elementos de María y con los elementos de Jesucristo. Ahora bien, inmediatamente aparece alguien que no aparecía en escena desde hacía algún tiempo. Él aparece para detalles especiales y dice, el Padre es quien anuncia por medio del ángel Gabriel que María va a concebir un hijo. Vamos a ver. Y le indica cuál será su nombre, que será grande y que será llamado Hijo del Altísimo, y el trono que va a recibir. Dice así, y ahora concebirás. ¿Quién le dijo al ángel que le dijera a María esto? ¿Tiene sentido? El Padre está haciendo una presentación de todo esto. Ahora, un diálogo de altura. Esto ya lo hemos leído hace un ratito. Solo lo voy a agarrar como punto de referencia porque necesito tenerlo como base para otro. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón alguno. La respuesta del ángel es para quedarse paralizado, ya la vimos. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. Y el ángel le da un ejemplo de todo lo que es posible para Dios. Cuando María entra en ese rollo de querer entender las cosas de Dios, todos necesitamos un testimonio. Todos necesitamos de dónde agarrarnos en un momento determinado. Y en Lucas 1, 36, 37 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su. Entonces, si ella en su vejez, donde la piel de la mujer parece como chicle que se va y se encoge, y donde el hombre se le cae el pelo, y ya estoy hablando más arriba de 90 años, no, ya se le pasó el tiempo, y donde toda la constitución del cuerpo se le vuelve a uno gelatinosa. Eso es la vida. Le está diciendo, mira, lo que es imposible, imagínate, esta viejita y el pobre, imagínate, pero el poder de Dios está embarazada. Como quien dice, nada es imposible para Dios. Y este es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Comenzamos a ver que estos no son elementos humanos. Son las intervenciones de Dios para hacer ver, es Dios interviniendo para rescatar al objeto de su creación, que es usted y que soy yo. La respuesta de María, con sentido de la eternidad. Vea usted esta respuesta. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Varias cositas que necesito tomar punto. Y he aquí la sierva del siervo que vino a servir. ¿Ya lo vieron? Yo no estoy hablando de una sierva común y corriente. Estoy hablando de una sierva que en hebreo se llama sierva abata. Quiere decir una sierva que ha comprendido que en ella no hay nada, solo Dios. Que si existe es por Él. Por eso Jesús, el Señor viene a servir, pero yo vengo a servirte. A ustedes. ¿Cómo le llamarían ustedes a eso? Humildad. Es como quien dice, cuando Dios me ha mostrado su grandeza, ¿qué queda de mí ustedes? Mejor le entrego toda mi basura. Ya María como que la había entregado, y era la impresión, porque se está poniendo en un lugar que trastorna. He aquí la sierva del Señor. La palabra dice, lo que estamos viendo es, o el tema es, hágase tu voluntad. ¿Y quién está diciendo así? Hágase conmigo conforme a tu palabra. María. María tuvo que haber sido instruida muy bien en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿y el pobre ángel qué le pasó? Pobre ángel, porque este ángel se ha de haber ido traumado. Porque cuando oyó la respuesta de María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad, el ángel ni pito dijo. Ante severenda realidad de un corazón como el de María, este ángel dijo, pico,
Mejor me voy y le digo, dijo sí, y dijo tal cosa, y dijo tal cosa. ¡Hala, qué sierva! ¡Ay, qué sierva! Muchos ponen a María por el suelo. Por el suelo de la humildad yo lo acepto. Pero llegar a ese nivel, perdón lo que voy a decir, no sé si entre todos juntos podamos llegar al nivel de María, en la humildad y sencillez que ella mostró. Toman a María y la hacen una especie de, no sé. Pero a María nadie le puede quitar el lugar que el Señor le dio. Por muy teólogo o por muy grande que sea su iglesia, no puede. Para mí, peca. Contra una mujer que ella no se puso por alto. El hombre insensato la puso por alto. Pero ella sabe ubicarse. Ella lo dijo. ¿La estamos viendo? Amén. Gloria a Dios. Una visita de poder y de confirmación. Yo creo que María se ha de haber quedado así como nos quedamos nosotros muchas veces. Ángel, el Señor dice que tal y tal cosa. Ay, Dios, se queda uno, confirmación. Ángel, vas a recibir $1,000,000. Ay, no, Señor, el $1,000,000 me puede separar. Mejor solo 999,999. ¿Cuántos de ustedes, cuando alguien viene y le dice, el Señor dice tal y tal cosa, usted no va a buscar confirmación? Para mí es prudente. No sé si María fue a buscar confirmación o fue porque le dijeron que su pariente estaba embarazada. Yo más bien pienso que fue porque su pariente estaba embarazada y era viejita, ella era jovencita. La otra estaba embarazada, ella no, en ese momento. Todavía no estaba embarazada. Entonces le dijo, voy a servir. O sea, si ella le dijo, yo soy la sierva del Señor, ¿a quién tenía que servir? Su primer servicio se le presentó enfrente. Tu pariente de edad avanzada, que era estéril, ha quedado embarazada. Entonces, viejita, no sé qué, no, tengo que ir a servir. Por eso perdemos los detalles. Nos engatusamos pensando que sabemos más que la palabra. Nos engatusamos acomodados a lo que tenemos sin darnos cuenta las necesidades que hay delante. Y pasamos desapercibido y entonces como quien dice, chilatón, vamos todos pues. Pero a la hora de la hora nos topamos con la verdad. Y cuando la verdad nos topa, es momento de tirarnos al piso, reconocer el pecado, porque es momento de salvación, es momento de reconciliación, es momento de regresar al camino del Señor. Amén. Entonces, el heraldo de Dios pega un brinco en el lugar menos esperado. El heraldo, ¿quién es el heraldo de Dios? Juan el Bautista. Y dice la palabra, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Son cosas que no pueden entrar en la mente lógica de un hombre o de un pagano. Esto solo lo pueden ver los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu de Dios. Porque así como Cristo entró en tu vida donde era una desgracia, el Señor puede hacer estas cosas. Si abrió el Mar Rojo, si abrió el Jordán, si abrió su vida de corrupción y mi vida de corrupción, ¿qué está esperando Él de nosotros? Un sí. Un sí. Y lo demás lo toma Él. Ven, y comienza a trabajar en su vida y comienza a trabajar en mi vida. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, el primero que recibió el impacto fue Elizabeth y luego lo recibió ¿quién? Juan el Bautista. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué dice ella. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de salutación a mis oídos,
La criatura saltó de alegría en mi vientre. Y le dice, y bienaventurada la que creyó. María creyó. Entonces, antes de que Jesús naciera en su vientre, ya Jesús había nacido en su corazón. Ya había nacido en su corazón. María nuevamente nos sorprende con un acto de humildad. Hace una declaración de un corazón redimido y agradecido. Oiga esto, de un corazón redimido y agradecido. María lo dice, leamos. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi. Si es mi Salvador, quiere decir que ella fue redimida en el momento en que ella creyó. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Jesús cuando bajó, Él no bajó porque Él hubiera pecado. Él bajó porque tenía la capacidad en pureza y en santidad para rescatar al hombre. María está viendo su condición y ella se vio bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora dirán bienaventurada todas las generaciones. María está reconociendo que es Jesús quien entró y la liberó porque estaba bajo la ley. Pero algunos dicen que María fue conservada. Pero si María fue conservada, ¿de dónde fue conservada? Porque sus papás estaban en pecado. Entonces hay una historia de herejía y de blasfemia contra el plan precioso de Dios. Pues hay que entenderlo bien. María fue cubierta por dentro y por fuera por el Espíritu Santo. Esclarezco algo. Ustedes se recuerdan el arca de Noé. El arca de Noé fue hecha de madera de acacia. Y el arca de Noé tenía brea por dentro y brea por fuera. ¿Dirían ustedes que el arca de Noé era preciosa? Sí. Ahora, ¿qué era más importante? ¿El arca o el contenido? Primero. Segundo, ¿ustedes se recuerdan el arca que hizo Bezaleel? La hizo de madera de acacia. Y estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. ¿Y qué había dentro del arca? ¿Qué era más importante, el arca o el contenido? Pero el arca era preciosa, ¿sí o no? Ahora María es llamada también el arca. Y María fue llena por dentro y por fuera del Espíritu Santo. Porque el ser que iba a nacer era santo. Ahora, sin menospreciar a María en nada, ¿quién era más importante en el plano de salvación? ¿Jesús o María? ¿Resucitó María? No, murió, está ahí arriba. No hay esa anunciación que muchos dicen. Por supuesto, todo esto lo ligan a la ignorancia de un pueblo que sin conocer la palabra de Dios es una forma de arrastrar la ignorancia. María ya está ahí arriba, porque el que hace el plan perfecto es Cristo, y Cristo dejó al Espíritu Santo para completar toda la obra de la iglesia. ¿Estamos? Desde ahora me llamarán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto solo puede provenir de un corazón convertido, redimido, agradecido. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Todo este preludio de todo lo que estamos hablando en este momento del nacimiento, anunciación, la presentación de Jesús, tiene significados tremendos para nosotros. ¿Por qué? Porque no solo está en la palabra de Dios, sino porque nosotros somos testigos de estas verdades. Un nacimiento de gloria de Dios. Hay muchos que dicen Jesús a saber si nació, y dice muchas cosas de Jesús, pero el Señor dejó claro en la palabra de Dios ciertas cosas que tenemos que ver. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, emperador de Roma, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. ¿Por qué se dejó este hecho histórico? Para hacer constar.
Los escritores sagrados dejaron hechos y lugares y fechas y nombres de emperadores para hacer ver que el que vino realmente vino, que el que murió efectivamente murió, pero también resucitó. Y todo está demostrado con hechos históricos. Por eso no solo es el asunto de que yo sé que Jesucristo vive. Tenemos que compenetrarnos con la palabra y estudiar un poquito más esta serie de hechos para que tengamos una buena consistencia espiritual. Vamos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya María está embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Quiere decir que así como se cumplió el tiempo de Dios, para en Gálatas 4:3-4, también se cumple el tiempo de un embarazo. Y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, hemos visto entonces la parte histórica y la parte espiritual. Ustedes se recuerdan que no hace tiempo nosotros hablamos de cómo los ángeles hicieron el anuncio a los pastores. ¿Se recuerdan? Y los pastores se quedaron anonadados, pero fueron a ver al que había nacido. Y luego apareció huéspedes de ángeles cantando y alabando a Dios, haciendo ver que el Rey de la Gloria se había encarnado. ¿Se recuerdan? Y que dijimos que sí, efectivamente, el Señor nació en un pesebre. Y pesebre quiere decir el lugar donde los animales comen. ¿Sí? Ahora, ¿en dónde nació Jesucristo? En el pesebre. ¿Y dónde nació Jesucristo? Por lo tanto, usted es un pesebre y la palabra de Dios ya está en usted, cómala. Coma la palabra. Cómala afuera, cómala en oración, cómala en intercesión, porque el que vino por usted. Usted es importante para Dios. Cuando perdemos la línea de todos estos elementos, nosotros mismos nos desvaluamos. Perdemos sentido eterno. Perdemos los propósitos de Dios en nosotros. Y hay que recordarlos para hacernos ver que seguimos siendo el objeto de Dios. Que la misma llamada que hubo en el Edén de coma del árbol de la vida, Jesús viene a decir, come de mí, porque yo soy pan, soy vida. Solo que en aquel tiempo el árbol no hablaba, pero Cristo habla y dice, come, porque si comes tendrás vida eterna. El pesebre ya está. La palabra ya está. Es nuestra responsabilidad hacer de todo esto ese plan que Dios quiere para nosotros. Y los pastores glorificaron y alabaron a Dios. Cumpliendo la ley, viene una confirmación extraordinaria de parte de 2 testigos y profetas. Con esta cita termino. Y dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En pocas palabras, el tiempo se había cumplido, ellos conocían la ley, estaban llevando a su niño al templo para decirle, tú no lo diste, es tuyo, Señor. Lo que hacemos aquí no es nuestro, es tuyo. Usted no se pertenece, usted le pertenece a Dios por creación y por compra con su sangre. No nos pertenecemos, somos de Él. Circuncisión a los 8 días, le ponen por nombre a Jesús, y cumplidos los días de la purificación lo trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Todo varón que abra la matiz será santo. Muchos dicen que Jesús nació porque nació y María conservó su himen. ¡Mentira! Eso es mentira. Eso es falso. ¿Por qué le van a quitar a la mujer un privilegio precioso que es abrir su matriz, romper el himen para el primogénito de Dios?
Éxodo 13, 12, 2 y 12, todo varón que abra la matriz será llamado santo. Si Jesús no nació por esa matriz, está en contra de la ley. Aleluya. Vamos bien. Ya pueden reírse. Gloria a Dios. Ay, hagan así. Se puso esta cosa. Entonces, ¿por dónde nació María? Salió así. Mire, todo privilegio de una mujer es decir, tuve dolores de parto. Quitarle a María los dolores de parto para mí es imprudencia. Primero, porque la palabra dice, y tendrás a tus hijos con dolores de parto. Así es que si Jesús se hizo hombre, tenía que nacer con dolores de parto. Nada de que, ay, y aquí está el niño. No es cuento. Yo como ginecólogo sé que eso no es cierto. Se abrió el útero, tuvo que salir por abajo. Mujeres, ustedes tienen que saber eso. Si se abrió el útero, ¿por dónde nace el niño? Por el canal vaginal. Y el canal vaginal rompe el himen. Y al romperse el himen, la mujer dice, de mí ha nacido. Satisfacción tremenda la de María, porque en ella se cumplía el propósito que toda mujer judía tenía, ser madre. Tremendo privilegio, y el privilegio de ser la madre de Jesús. Amén. Lleva su porción de 2 tórtolas o palominos. Esto nos habla de la situación en la cual vivían ellos, porque cuando nacía alguien podían llevar un becerro, podían llevar un ternero, podían llevar un cordero, pero dependiendo de la condición, pues se podía llevar 2 tórtolas o palominos. Como quien dice, nuestra condición es pobre, pero cumplimos con la ley. En pocas palabras, María y José cumplieron con todo lo de la ley. Jesús vino bajo la ley para cumplir la ley y sacarnos de ella. Oiga, sacarnos no quiere decir que no la vamos a cumplir. Porque éramos presos de la ley. Ahora tenemos la gracia y misericordia de Dios para cumplir la ley. ¿Estamos? Con esto lo que quiero hacerles ver es que Jesús nació bajo la ley. Nació ¿de quién? De María, una mujer, para redimirnos ¿de qué? De la ley. Perfecto. Y he aquí un hombre justo y piadoso, Lucas 2, 25, 32. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dígame, todos los elementos que les estoy poniendo, ¿no les está esclareciendo el panorama? ¿No trae luz a su vida? Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despídeme a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Todo está escrito en la palabra de Dios. Cuando la leemos, a veces la leemos tan rápido que no nos damos cuenta de los detalles. Dice el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y Ana la profetiza, Lucas 2, 36, 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en
Jerusalén. Todos estos elementos que estamos hablando y que están descritos perfectamente en la palabra de Dios, cuando lo tenemos presente, a esto le llamamos sana doctrina. Y es necesario de que nuestra memoria recuerde estos elementos, gracias, por muchísimas cosas. Vuelvo a decir, estamos en tiempos que son tiempos acortados. Son tiempos en donde la palabra de Dios tiene que ser luz a nuestros pies y luz en nuestro sendero. No debemos de perder de vista que todo esto es un plan que viene de la eternidad y que va a continuar en la eternidad. Que en el tiempo donde nosotros estamos, tener presente la obra de Jesucristo, de unir su voluntad a la voluntad de Dios, para que cuando creamos en Él venga a anidar dentro de mí, para conducirme por los caminos de la eternidad. Esto es doctrina que nos mantiene en la línea de Dios, en la alabanza de Dios y en la glorificación de su nombre. Vamos a terminar aquí el día de hoy. Voy a pedir a los alabadores que pasen. Todos estos elementos que hemos traído hoy es para que nuestro corazón tenga un colchón para todo lo que va a venir de la palabra de Dios. Porque nos vamos a meter a profundidades de nuestro tiempo y nos vamos a meter a las profundidades de la eternidad. Y para esto se necesita traje de baño. Y el único traje de salvación que yo conozco es Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por todos los nuevos elementos que Él nos ha dado el día de hoy. Y vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo. Porque Él era, Él es y Él será siempre Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, amado Señor, te damos gracias, gracias, gracias y gracias por abrir nuestros ojos, por darle limpieza a nuestros ojos, por traer a nuestra memoria tu palabra y por hacernos ver que esto no es un plan aislado, sino que es un plan eterno de amor, de misericordia, de gracia, porque tú bien sabías que nosotros no podíamos, tú lo sabías. Y tú querías que nosotros dijéramos que para nosotros es imposible, pero tú puedes hacer la obra. Hoy lo entendemos. Y hoy entendemos que tu plan desde siempre ha sido lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Padre, gracias. Gracias en Jesucristo. Démosle gracias a Dios. Levantemos nuestras manos y digámosle gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias Señor, muchas gracias. Gracias Señor. Gracias por la revelación, gracias por el consuelo, gracias por la bondad, gracias por la fidelidad, gracias por mostrarte y abrir nuestros ojos a la realidad espiritual. Gracias, gracias, Señor, gracias y gracias, bendito seas. Gracias Señor.